¿Te has parado a pensar alguna vez por qué el vino aparece tantas veces en la Biblia? No hablamos de una o dos menciones fugaces. Hablamos de más de 200 referencias dispersas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. 200 veces. En diferentes contextos, épocas, personajes, y siempre con un peso que va mucho más allá de lo que una sola copa podría contener. Ahora les haré una pregunta más directa. ¿Qué pasaría si todo lo que aprendieron sobre el vino en la Biblia fuera solo superficial, y si detrás de ese símbolo se escondiera todo un rico y profundo lenguaje espiritual que se ha olvidado con el tiempo o que simplemente nunca se ha enseñado con la atención que merece? Lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte. Desde la infancia, mucha gente crece oyendo hablar del vino de la última cena, del milagro de Caná y de la prohibición o el permiso de su consumo. Las discusiones sobre el tema suelen girar en torno a cuestiones morales o doctrinales, pero rara vez alguien se detiene a preguntar, ¿qué significaba realmente este elemento para la gente que vivía en esa época, en ese contexto, en esa tierra? Y es precisamente esta pregunta la que lo cambia todo. En el mundo bíblico, el vino no era un simple detalle de la mesa. Formaba parte de la esencia de la vida. Estaba presente en celebraciones y lamentos, en ofrendas sagradas y en las comidas más sencillas, en los momentos de mayor alegría y en los de intensa tristeza. Impregnaba la vida cotidiana de las personas con tanta naturalidad que para quienes leían las Escrituras en aquella época, cada mención del vino contenía matices de significado que hoy necesitamos redescubrir con cuidado y atención. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de leer un versículo de la Biblia y de repente darte cuenta de que algo que siempre has leído de una manera cobra mucho más sentido al comprender el contexto? Eso es exactamente lo que sucede cuando empezamos a ver el vino no solo como una bebida, sino como un símbolo vivo, un símbolo que Dios mismo eligió para comunicar verdades sobre el pacto, la gracia, el sufrimiento y la redención. No fue casualidad que Jesús dijera, «Yo soy la vid verdadera». No fue casualidad que el primer milagro registrado en el ministerio público de Jesús ocurriera en una boda, convirtiendo el agua en vino. No fue casualidad que, en la noche más importante de la historia, tomara una copa y dijera, «Esta es mi sangre». Nada de esto fue elegido al azar. Cada imagen, cada gesto, cada palabra tenía profundas raíces en una tradición espiritual forjada a lo largo de siglos, y es esta tradición la que exploraremos juntos en este vídeo. Acompáñenme hasta el final, porque a lo largo de este viaje comprenderán cómo algo tan sencillo como el fruto de una vid se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de toda la historia sagrada. Recorreremos la vida cotidiana en tiempos bíblicos, los rituales de adoración, las celebraciones y los momentos de dolor. Y en cada parada, el vino revelará algo nuevo sobre cómo Dios se comunica con la humanidad a través de las cosas más concretas y cotidianas de la vida. Porque quizás la mayor lección de todas es esta: lo sagrado nunca ha estado alejado de la vida cotidiana. Siempre ha estado ahí, en la tierra, en la vid, en la copa, esperando ser reconocido. Y este reconocimiento comienza ahora. Pero antes de continuar, necesito hacer una pausa por un momento y hablar directamente a ustedes que están aquí ahora. Ya sabes, este tipo de contenido no llega a la gente por casualidad. Se requiere una enorme cantidad de investigación, una atención minuciosa a cada palabra y una cuidadosa selección de cada detalle histórico y espiritual. Todo cuidadosamente considerado para que no solo aprendas algo nuevo, sino que también sientas algo genuino. Y cuando este tipo de mensaje llega a alguien que necesitaba escuchar precisamente eso, ocurre algo que ningún algoritmo puede medir: una conexión real. Así que, si este tema te resuena, si algo que has escuchado hasta ahora te ha tocado el corazón o te ha despertado una curiosidad que desconocías, deja un comentario abajo sobre lo que más te impactó. Puede ser una palabra, un recuerdo, una pregunta o una experiencia personal que te haya traído a la mente. No hay respuestas incorrectas. La sección de comentarios es precisamente eso, un espacio para un intercambio genuino entre personas que buscan una comprensión más profunda de la fe. ¿Alguna vez has pensado en el vino de esta manera?
¿Te has dado cuenta de cuánto simbolismo está presente en la Biblia, con significados que a menudo pasan desapercibidos en la vida cotidiana? Cuéntanoslo, porque tu perspectiva importa y puede abrir los ojos a quien lea tu comentario y hacer que se sienta menos solo en esta búsqueda. Si este video te está aportando algo, considera darle a me gusta ahora. Este simple gesto, que toma menos de un segundo, le dice al canal que vale la pena crear este tipo de contenido. Garantiza que más personas lo encuentren cuando más lo necesiten. Tu me gusta no es solo un clic, es un voto de confianza de que historias como esta merecen ser contadas y escuchadas. Si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Suscríbete y activa las notificaciones. Porque lo que estamos construyendo aquí no es solo una colección de videos, sino una comunidad de personas que creen que la Biblia siempre revela más de lo que se ve en la superficie. Personas que desean comprender la fe, no solo con el corazón, sino también con la mente. Y cada nuevo suscriptor es una persona más que dice, quiero continuar este viaje. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. No hay mejor patrocinador que una comunidad comprometida y apasionada por lo que aprende. Dicho esto, sigamos adelante, porque lo que viene a continuación es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Para comprender verdaderamente el vino en la Biblia, primero debemos comprender el mundo en el que existía, y ese mundo era muy diferente al nuestro. Imagine despertar cada día en una tierra árida, bajo un sol implacable, donde obtener agua potable limpia y segura era, en muchos casos, cuestión de vida o muerte. En el antiguo Oriente Medio, los ríos podían contaminarse, los pozos secarse y el agua estancada transmitía con frecuencia enfermedades que mataban a niños y adultos con la misma crueldad. En este escenario, el vino no era un lujo, era una necesidad, era una solución. En muchos sentidos, era lo que mantenía viva a la gente. El proceso de fermentación eliminaba gran parte de los microorganismos peligrosos presentes en el agua. Por lo tanto, el vino diluido, como la mayoría de la gente lo consumía a diario, mezclado con agua, era en la práctica mucho más seguro que beber agua pura. Esto significa que cuando lees en la Biblia sobre personas que bebían vino con las comidas, no estás leyendo sobre un banquete especial. Estás leyendo sobre el almuerzo de una familia común, en una tarde cualquiera, en un pueblo que quizás ni siquiera tenía nombre registrado en la historia. Esta imagen lo cambia todo, ¿verdad? Retira al vino de su pedestal de excepcionalidad y lo coloca exactamente donde estaba, en el centro de la vida cotidiana. Y cuando algo ocupa un lugar central en la vida cotidiana de un pueblo, inevitablemente empieza a cobrar significado, empieza a aparecer en las historias que cuentan, en las canciones que cantan, en los rituales que practican, en las palabras que usan para describir lo que sienten. Eso es exactamente lo que ocurrió con el vino en el mundo bíblico. Fue absorbido por el lenguaje espiritual de un pueblo que creía que Dios no estaba ajeno a las cosas sencillas, que estaba presente precisamente en ellas. Y aquí es donde el viaje se vuelve verdaderamente fascinante. Piénsenlo, las viñas en el antiguo Israel no eran solo un paisaje, eran el barómetro de la nación. Cuando las vides florecían, era señal de bendición divina, de que la tierra respondía al cuidado de su Creador. Cuando las viñas se marchitaban o eran destruidas por los enemigos, era símbolo de juicio, de abandono, de que algo se había roto en la relación entre el pueblo y Dios. Los profetas usaron esta imagen repetidamente. Isaías, Jeremías, Miqueas, todos usaron la viña como metáfora para hablar del estado espiritual de Israel. ¿Iba bien la viña? El pueblo iba bien. ¿Estaba la viña devastada? Algo andaba muy mal en el corazón de la nación. Esto no fue una coincidencia literaria, fue una elección profundamente intencional, porque la gente entendía este lenguaje visceralmente. Habían pasado horas, días, años cuidando viñas, sabían lo que significaba plantar, podar, esperar, cosechar. Sabían la paciencia que requiere una vid. Sabían la alegría de ver crecer los racimos tras una temporada de cuidados, y sabían el dolor de verlo todo destruido por un solo ataque enemigo. Cuando Dios habló a través de un profeta usando la imagen de la vid, no era poesía distante. Era una verdad que llegaba directo al corazón.
Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una afirmación en el Nuevo Testamento que, entendida en este contexto histórico, adquiere un significado completamente diferente al que estamos acostumbrados a percibir. Juan 15 y Jesús mira a sus discípulos y dice: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador». 5 palabras. Yo soy la vid verdadera. Y el mundo entero de quienes oyeron estas palabras se trastornó. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la viña era Israel, era el pueblo elegido, era la nación que Dios había plantado, regado y cultivado con la dedicación de un agricultor apasionado. El Salmo 80 retrata hermosamente esta imagen, describiendo cómo Dios arrancó una vid de Egipto, una referencia al Éxodo, y la trasplantó a la tierra prometida, preparando la tierra, eliminando obstáculos y haciéndola crecer hasta que su sombra cubrió las montañas. La viña era Israel, todos lo sabían. Así que cuando Jesús dice: «Yo soy la vid verdadera», no usa una metáfora cualquiera sobre las plantas. Hace una declaración teológica radical. Dice: todo lo que Israel debió ser, la expresión perfecta de la presencia de Dios en la tierra, el fruto que el Padre tanto anhelaba, encuentra su cumplimiento en mí. Soy lo que la vid siempre señaló. Soy la realidad tras el símbolo. Y quienes permanecen en mí producen el fruto que toda esa historia intentó producir desde el principio. Esta es una revelación que tiene el poder de transformar nuestra lectura, no solo de este versículo, sino de toda la narrativa bíblica, porque de repente uno empieza a ver que la Biblia no es una colección de historias inconexas con diferentes personajes. Es una sola historia, con un único hilo conductor, que se desarrolla a lo largo de los siglos, y este hilo pasa directamente por la vid, por el vino, por la sangre de la uva que va de la tierra al altar, del altar a la copa, de la copa al corazón de quienes beben con entendimiento. Y hablando de altares, necesitamos hablar de algo en lo que mucha gente nunca se ha parado a pensar: el papel del vino en las ofrendas del sistema de adoración israelita. Cuando la mayoría de la gente imagina una ofrenda en el Antiguo Testamento, inmediatamente piensa en animales, sacrificios, sangre. Y sí, eso era parte del sistema. Pero había otra dimensión en las ofrendas, igualmente importante y con un simbolismo extraordinario. Y el vino era el centro de todo. En Números 15, Dios da instrucciones detalladas sobre las ofrendas de grano y las libaciones que debían acompañar los sacrificios. La palabra libación puede sonar extraño para quienes no lo conocen, pero el concepto es simple pero profundamente significativo. Verter vino como acto de adoración, no beberlo, no guardarlo, verterlo sobre el altar ante Dios como un gesto de consagración total. Piensa en lo que esto significa en la práctica. En una sociedad donde el vino tenía un valor real, donde cada litro representaba horas de trabajo en la viña, servir vino era un acto que costaba algo. Era entregar algo valioso al Creador, algo que se podía guardar, vender o usar, y se hacía voluntariamente, como un reconocimiento de que todo lo que se tenía provenía de Él y le pertenecía. La libación era, en esencia, una declaración de entrega, una forma de decir con los brazos: esto es tuyo, y yo te devuelvo lo que nunca ha dejado de ser tuyo. Hay algo en la mente humana que se resiste profundamente a esta idea. Tenemos un instinto natural de acumular, de acaparar, de proteger lo que es nuestro. Y precisamente por eso la libación era un acto tan poderoso, porque iba en contra de este instinto. Entrenaba al corazón a soltar, a confiar, a reconocer la dependencia de algo mayor que su propia capacidad de producir y almacenar. Y esto, amigos míos, no es una práctica religiosa de hace 3000 años. Es una verdad espiritual que trasciende todos los tiempos y habla directamente a la condición humana de cualquier época, incluida la nuestra. Porque, en esencia, la pregunta que la libación planteó a quien sirvió el vino es la misma que la vida nos plantea a cada uno de nosotros hoy. ¿Puedes soltar lo que más valoras, confiando en que hay una abundancia mayor que la que estás liberando? ¿Puedes transformar tu escasez en ofrenda? ¿Puedes ver lo sagrado en el gesto más concreto y cotidiano de todos, el simple acto de abrir los dedos y soltar? En el mundo bíblico, los alimentos naturales transmitían esta teología viva.
El vino que ascendía al altar no era diferente del vino en la mesa del trabajador. Era el mismo líquido, el mismo fruto, la misma tierra. Lo que cambiaba era la intención, la perspectiva, el corazón que lo ofrecía. Y este detalle es revolucionario porque dice que lo sagrado no está separado de lo cotidiano. Está en lo cotidiano cuando se vive con conciencia, con gratitud, con el corazón puesto en algo más grande que uno mismo. Ahora bien, hay una dimensión en el simbolismo del vino que a menudo sorprende incluso a quienes han estudiado la Biblia a fondo, y se encuentra en un versículo que parece simple a primera vista, pero que encierra una teología de alegría que a muchas personas nunca se les ha enseñado a ver. El Salmo 104 es uno de los grandes poemas de adoración de la tradición hebrea. En él, el salmista contempla la creación y enumera, uno por uno, los dones que Dios dio a la humanidad a través del mundo natural. Y en el versículo 15 menciona el vino, describiéndolo como aquello que alegra el corazón del hombre, no como algo tolerado, no como algo peligroso que requiere advertencia, como un regalo que trae alegría, que fue dado con la intención de traer alegría. Y esto dice algo profundo sobre la naturaleza del Dios que revela la Biblia, un Dios que no creó a la humanidad para una existencia de pura austeridad y resistencia, sino para una vida que incluye sabor, placer, celebración y alegría genuina. Esta es una verdad que muchas tradiciones religiosas a lo largo de la historia se han empeñado en ocultar, la idea de que Dios es austero, severo, opuesto al placer y desconfiado de la alegría humana. Pero el Salmo 104 no deja lugar a esta interpretación. El vino está ahí, celebrado, en la lista de dones que el Creador ofreció con intención y amor, junto al pan que sustenta, el aceite que fortalece, el agua que calma la sed. Todo presente, todo intencional, todo bueno. Y es imposible hablar de vino, alegría y celebración en el contexto bíblico sin mencionar uno de los episodios más ricos y complejos de todo el Nuevo Testamento, las bodas de Caná. Juan 2, versículos 1 de noviembre. Jesús está en una boda con su madre y sus discípulos. En un momento dado, se acaba el vino. Su madre se acerca y dice, «Ya no tienen vino». Y Jesús, después de un intercambio de palabras que los teólogos han debatido durante siglos, transforma unos 600 litros de agua en vino, y no cualquier vino, sino el mejor vino de la fiesta, según el maestro de ceremonias. ¿Por qué una boda? ¿Por qué vino? ¿Por qué, de todos los momentos posibles, fue este el escenario elegido para la primera manifestación pública del poder de Jesús? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero sí profundas, y cada capa que descubrimos transforma nuestra lectura de este texto. En la tradición judía, el matrimonio era mucho más que una ceremonia civil o religiosa. Era un símbolo de la alianza entre Dios e Israel. Los profetas usaron repetidamente la imagen del novio y la novia para describir la relación entre el Señor y su pueblo. Isaías 62 habla de Dios regocijándose por Israel, como un novio se regocija por su novia. Oseas describe la ruptura de esta relación como un divorcio y su restauración como un segundo matrimonio. El matrimonio, por lo tanto, era un lenguaje espiritual profundamente cargado de significado para ese pueblo. Y el vino, en este contexto, era el símbolo de la alegría de esa relación. Cuando el vino se agotó en Caná, no se trató solo de un problema logístico en la fiesta. Es una imagen de agotamiento espiritual. La alegría que prometía el antiguo sistema religioso había llegado a su límite. Y entonces apareció Jesús y transformó el agua de las purificaciones rituales, contenida en tinajas que existían para los rituales de purificación de la ley, en vino abundante de calidad superior al que había allí antes. El mensaje no podría ser más claro, lo que la ley prometía, pero no podía entregar plenamente, la verdadera alegría, la verdadera abundancia, la presencia de Dios en medio de la celebración de la vida, ya ha llegado, y ha llegado rebosante. 600 litros es mucho más de lo que necesitaría una fiesta. Es precisamente esta cantidad absurda la que señala la naturaleza de la gracia. Nunca es simplemente suficiente. Siempre excede lo necesario. Siempre sorprende por su generosidad.
Y hay algo tras bambalinas en este milagro que a menudo pasa desapercibido. Jesús no lo hizo delante de una multitud, no lo anunció, no llamó la atención. Los sirvientes lo sabían, su madre lo sabía, sus discípulos más cercanos lo sabían. El maestro de ceremonias probó el vino sin saber de dónde provenía. La transformación ocurrió en silencio, tras bambalinas, lejos de los focos, y eso también es una revelación, porque muchas de las grandes transformaciones que Dios obra en la vida de las personas ocurren exactamente así, sin anuncio, sin público, en el silencio de la vida cotidiana, tras bambalinas de la existencia ordinaria. El viaje del vino a través de la Biblia nos lleva por caminos que rara vez se recorren juntos. Comienza en la tierra, en los viñedos bajo el sol de Oriente Medio. Pasa por la mesa familiar, la copa compartida al final del día. Asciende al altar en manos de un sacerdote que vierte con reverencia lo que costó sudor y tiempo. Rebosa de alegría en un banquete de bodas. Y luego, gradual e inevitablemente, comienza a acercarse a una sombra, porque no todas las copas en la historia sagrada están llenas de celebración. Hay una copa que pesa mucho, una copa de la que ningún ser humano se atrevería a beber, una copa que representa el peso acumulado de todo lo que necesitaba ser redimido. En el huerto de Getsemaní, en una noche que la Biblia describe con una intensidad casi insoportable, Jesús cae rostro en tierra y ora: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, el cáliz, la copa, el vino amargo del sufrimiento redentor. Aquella noche en el huerto es el contrapunto perfecto a Caná. Allí, Jesús transformó el agua en vino de alegría. Aquí, se encuentra ante un vino que nadie podría beber en su lugar, y lo acepta, no por resignación vacía, sino por un amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Y en la cruz, el círculo se cierra de una manera que rompe el corazón de cualquiera que lo comprenda. Juan 19 y 29 registra que uno de los soldados empapó una esponja en vino agrio, vinagre, y se la ofreció a Jesús. Es la imagen completamente opuesta de Caná. Allí, el mejor vino se sirvió en el apogeo de la celebración. Aquí, el peor vino se ofrece en el apogeo del sufrimiento. Y Jesús lo recibe, porque vino a experimentarlo todo, la alegría de la boda y la amargura de la cruz, el vino del banquete y el vinagre del abandono. Bebió ambas copas, y fue precisamente porque bebió la segunda que la primera pudo ser ofrecida a todos nosotros para siempre. Este es el impacto que tiene el simbolismo bíblico cuando dejamos de leer la superficie y comenzamos a ahondar en las profundidades. Cada elemento se conecta con otro, cada imagen apunta a algo mayor. Y el vino, ese líquido sencillo y cotidiano que los trabajadores del antiguo Oriente Medio llevaban en sus alforjas de cuero a los campos, acaba por llevar en sí mismo toda la teología de la alianza, la redención, la alegría y el sacrificio. Es imposible no sentir algo cuando estas conexiones comienzan a revelarse, porque demuestran que la Biblia no es un libro de reglas ni historias moralizantes. Es un libro vivo, orgánico, lleno de capas, donde una misma imagen puede celebrar la vida y contemplar la muerte simultáneamente, señalar la alegría y el sufrimiento, hablar de lo más cotidiano y lo más eterno. Y el vino es quizás el símbolo que mejor captura esta tensión, porque él mismo nace de la tensión, nace de la uva triturada, de la fruta que necesita ser prensada para liberar lo que lleva dentro. Hay aquí una metáfora que trasciende cualquier denominación religiosa y se dirige directamente a la experiencia humana universal. A veces, lo más valioso de la vida solo se revela bajo presión. Momentos de angustia, de pérdida, de intenso dolor, son a menudo los que producen en nosotros algo que la comodidad jamás podría extraer. El vino no existe sin el lagar. La transformación no ocurre sin cierto grado de ruptura. Y saber esto no hace que la presión sea menos dolorosa, pero puede cambiar por completo el significado que le atribuimos. Esta mentalidad, esta manera de ver el sufrimiento no como un castigo, sino como un proceso, no como un fin, sino como una transformación, está profundamente arraigada en la tradición bíblica, y el vino es uno de sus mayores exponentes. Cada vez que una persona en el mundo antiguo bebía una copa de vino, existía, consciente o inconscientemente,
el recuerdo de que había costado algo, había pasado por el lagar, había sufrido presión, y por eso se había convertido en algo que nutría, alegraba y sostenía. Y entonces llegamos al momento en que todo esto converge en un único punto de la historia, la última noche, la última cena. Jesús y sus discípulos se reunieron alrededor de una mesa para celebrar la Pascua, la fiesta que conmemoraba la liberación de Egipto, el momento en que Dios intervino radicalmente en la historia para rescatar a su pueblo. En esa mesa había pan sin levadura y vino, los mismos elementos que habían estado presentes en innumerables celebraciones de la Pascua a lo largo de los siglos. Y entonces Jesús hace algo inesperado. Toma la copa, mira a sus discípulos y dice unas palabras que resonarían durante los siguientes 2000 años. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Con este gesto, no abolía el antiguo simbolismo, lo cumplía. Afirmaba todo lo que el vino simbolizaba: la alianza, el sacrificio, la consagración, la alegría, la efusión, ahora encuentra su significado definitivo en mí. La libación que los sacerdotes vertieron sobre el altar señalaba este momento. El vino de Caná señalaba este momento. Incluso el vino amargo de Getsemaní señalaba este momento. Toda la historia del vino en la tradición bíblica convergía en esa copa esa noche, en esa habitación. Y lo que Jesús pidió fue algo sencillo y a la vez extraordinario, que sus seguidores siguieran haciéndolo en su memoria. Que el gesto de tomar una copa de vino, ese gesto tan cotidiano, tan humano, tan antiguo, se convirtiera para siempre en un portal del recuerdo, una ventana a la eternidad abierta en medio del tiempo, una forma de que lo sagrado siguiera habitando la vida cotidiana de la gente común, en lugares comunes, a lo largo de los siglos. Porque, en esencia, esa es la gran revelación que porta el vino bíblico. Lo sagrado nunca necesitó un entorno extraordinario para manifestarse. Eligió lo más sencillo, eligió la vid, eligió la copa, eligió la mesa, eligió el escenario de una fiesta, la oración en un jardín oscuro, la última comida entre amigos. Y en estas elecciones reveló algo sobre la naturaleza de la realidad espiritual que ningún templo imponente ni ritual elaborado podría comunicar con mayor claridad. Dios está presente en las cosas sencillas cuando las miramos con los ojos adecuados. Y esto nos lleva a una pregunta que no es ni histórica ni teológica, sino personal. ¿Cuántas veces en tu vida has pasado por una comida, un gesto cotidiano, un momento ordinario, sin darte cuenta de que había algo sagrado ahí, esperando ser reconocido? ¿Cuántas veces lo ordinario estaba cargado de lo extraordinario y estabas demasiado ocupado para darte cuenta? El vino en la Biblia no es una mera curiosidad histórica ni un debate doctrinal. Es un espejo, es una invitación a mirar la propia vida con más atención, con más profundidad, conscientes de que la distancia entre lo cotidiano y lo sagrado es mucho menor de lo que a la mayoría nos han enseñado a creer. Si algo a lo largo de este viaje te conmovió de alguna manera, si se hizo una conexión, si surgió una pregunta, si algo que ya sabías adquirió una nueva capa de significado, escríbelo aquí en los comentarios. Mis ojos se están abriendo. Si has llegado hasta aquí, no eres de los que consumen contenido superficialmente. Eres alguien que realmente quiere comprender, que quiere ir más allá de lo superficial. Y eso en sí mismo dice mucho de quién eres y del tipo de viaje que estás construyendo. Fue un honor recorrer este camino contigo, desde los viñedos del antiguo Oriente Medio hasta esa última copa de una noche que cambió el curso de la historia. Juntos recorrimos la tierra, el altar, la fiesta, el jardín, la cruz, y en cada parada, un mismo elemento sencillo revelaba algo que va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver a simple vista. Si este contenido te hizo sentido, si algo aquí te quedó grabado, escríbelo en los comentarios. Ese mensaje era para mí. Eso es todo. No necesita ser un texto largo. Esta frase ya lo dice todo, y también ayuda a quienes vengan más adelante a darse cuenta de que no están solos en esta búsqueda. Y sí, a lo largo de este video, sentiste que esta es la conversación que quieres seguir teniendo, el botón de suscripción está aquí. No es solo un número más en un canal,
sino una forma de decir que quieres continuar en este viaje, descubrir qué hay detrás de las historias que la Biblia guarda para quienes estén dispuestos a profundizar en ellas. Los me gusta también son muy importantes, no porque el algoritmo los necesite, sino porque es tu forma de demostrar que este tipo de contenido merece tu tiempo. Y eso es muy importante aquí. Aquí hay un video que complementa a la perfección lo que exploramos hoy. Haz clic en él y continúa viéndolo, porque la historia aún tiene mucho que revelar.